Fergie y el terremoto Sussex, como un comentario. Encendió Londres. La mañana londinense comenzó como cualquier otra, con su niebla característica que apenas cubría los adoquines húmedos y las fachadas antiguas de los periódicos. Sin embargo, esa rutina se rompió de golpe con un comentario explosivo que rápidamente se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático. Sarah Ferguson, la siempre polémica exesposa del príncipe Andrew, había señalado públicamente a Meghan Markle en un comentario que, según los tabloides, podía cambiar la narrativa pública sobre la duquesa de Sussex. El comentario fue simple pero devastador. Las palabras "first client" se deslizaron de los labios de Ferguson en lo que parecía ser una conversación desinhibida, sin guardarse nada, y que dejó a los reporteros y a la opinión pública boquiabiertos. Ese pequeño par de palabras, cargadas de insinuación, revivieron un pasado de Meghan que pocos habían visto y que ahora quedaba expuesto a la mirada crítica del público británico. Fotos antiguas, conexiones pasadas y fiestas exclusivas en yates del Mediterráneo, que durante años habían permanecido en el anonimato, comenzaron a ser examinadas y discutidas sin piedad. En California, el príncipe Harry, esposo de Meghan, reaccionó con furia ante las acusaciones de Fergie. Se preparaba para emprender acciones legales para proteger la reputación de su esposa, mientras Meghan, por su parte, mantenía un silencio prudente. Este silencio, lejos de calmar los ánimos, alimentaba aún más la especulación en redes sociales, donde cada detalle era amplificado y cada rumor cobró vida propia. Mientras tanto, en Londres, el príncipe William se enfrentaba a la creciente presión mediática con un enfoque firme. Determinado a contener el daño a la imagen de la monarquía, exigía aclaraciones completas antes de que la historia se descontrolara. La pregunta que rondaba los pasillos de los palacios era inevitable. ¿Era Meghan víctima de un ataque calculado o estaba su pasado siendo finalmente desenmascarado? Y, más importante aún, ¿intervendría William para proteger la reputación de la corona o permitiría que Meghan absorbiera el golpe para contener el escándalo? Sarah Ferguson, conocida popularmente como Fergie, siempre había caminado en la delgada línea entre la realeza y la notoriedad mediática. Desde su sonada separación en 1996, seguida de deudas y fotos comprometedoras, Fergie nunca se había mantenido en silencio. Sin embargo, su lealtad hacia Andrew, incluso después de que éste perdiera títulos militares y patronazgos por sus vínculos con el condenado Jeffrey Epstein en 2022, le otorgaba un matiz extraño a sus declaraciones. Su reciente comentario, entregado en una entrevista exclusiva bajo una iluminación tenue y con un tono cargado de una amarga verdad, encendió un fuego que ya había estado latente. En la entrevista, Ferguson recordó las fiestas en yates del Mediterráneo donde Meghan, aún en sus primeros años en Hollywood, había coincidido con Andrew. La frase "first client" no fue un simple comentario casual. Se percibió como un dardo dirigido a la imagen pública de Meghan, insinuando un pasado menos glorioso antes de convertirse en duquesa. Estas palabras actuaron como flechas envenenadas, perforando la fachada cuidadosamente construida por Meghan y arrastrándola de regreso a un pasado que muchos preferirían olvidar. Un pasado marcado por los secretos oscuros de los yates de élite y la exclusividad de los círculos más adinerados. El efecto fue inmediato. La prensa británica, históricamente poco indulgente con los Sussex, comenzó a diseccionar cada fragmento de memoria y cada fotografía antigua, buscando cualquier indicio que corroborara la insinuación de Ferguson. La sombra de Epstein volvió a cernirse sobre la conversación pública, recordando a todos los escándalos vinculados a Andrew y aumentando la indignación general. Meghan, sin haber emitido palabra alguna, se convirtió en el centro de un huracán mediático que se movía a la velocidad de la luz a través de redes sociales y titulares. Dentro de los muros del palacio, la tensión se sentía tan palpable como la niebla de Londres. William, príncipe de Gales y heredero al trono, observaba la situación con el peso de la corona sobre sus hombros. Su relación con Harry, ya congelada desde el funeral de la reina Isabel II en septiembre de 2022, se encontraba más distante que nunca. La publicación explosiva y las memorias de Harry en Spare habían endurecido al príncipe mayor, transformando su sonrisa amable en una mirada fría y calculadora. La defensa de la reputación de la familia y del legado monárquico estaba ahora en juego, y cada movimiento debía ser medido con extrema cautela. Guillermo giró, posando la mirada sobre la pantalla de su tablet, donde se desplegaba un titular gigantesco del Daily Mail. No le importaba si Sarah Ferguson mentía para resucitar su propio nombre. Lo que realmente le preocupaba era que el silencio proveniente de California pudiera interpretarse como una aceptación tácita.
Su paciencia frente a los juegos mediáticos de los Sussex se había agotado. Sabía que, si no se apagaba este fuego de inmediato, consumirá los esfuerzos meticulosos que él y su padre, el rey Carlos, habían hecho para restaurar la imagen de la monarquía. Presionó los labios con fuerza, y sus ojos azules destellaron con esa mirada gélida reservada para traidores o amenazas genuinas. Comprendía la necesidad de Meghan de controlar su propia narrativa, pero esta vez no permitiría que ella dirigiera la opinión pública a su antojo. En su mente comenzó a tomar forma un mensaje silencioso. La transparencia era la única vía de salida. De lo contrario, la purga sería tan despiadada como la que Andrés ya había sufrido. «Esto debe aclararse de inmediato», dijo Guillermo, con voz baja pero cargada del peso de 1000 años de monarquía. Sus palabras no fueron solo para los asesores esperando más allá de la puerta. Eran una declaración de guerra enviada a través del océano, donde la tormenta apenas comenzaba a formarse. La puerta que daba al balcón de la villa Montecito estaba ligeramente entreabierta, dejando que la brisa marina californiana se colara, llevando su salinidad pero incapaz de enfriar el calor febril que surgía del teléfono sobre la mesa de mármol. Meghan permanecía inmóvil junto al marco de la ventana, la mirada vacía mientras recorría el verde césped que se extendía ante ella. Pero su mente estaba atrapada en el incendio de titulares carmesí que llegaban desde el otro lado del Atlántico. El silencio llenaba el espacio, un silencio deliberado, pesado y calculado. Desde que dejó Londres a principios de 2020, Meghan había construido una fortaleza mediática impenetrable, un lugar donde ejercía control absoluto sobre cada pedazo de información que escapaba. Sin embargo, este ataque de Sarah Ferguson era una carta inesperada que ningún guión había previsto. Entendía que en el mundo de los rumores reales, el silencio podía ser oro, pero también podía convertirse en la tumba que enterrara una reputación. La inquietud se extendía por su pecho, y sus dedos golpeaban ligeramente el alféizar de la ventana. Un gesto que surgía cada vez que enfrentaba una crisis donde no todas las cartas estaban en su mano. Detrás de ella, Harry caminaba como un animal enjaulado, incapaz de mantener la calma que su esposa mostraba. Cada paso pesado sobre el suelo de madera parecía querer aplastar los insultos que ahora rodeaban a Meghan. Había intentado varias veces tomar el teléfono, listo para lanzar un asalto legal a través de sus abogados, pero un suave movimiento de cabeza de Meghan lo detenía cada vez. La diferencia en la manera de manejar la crisis comenzaba a tallar una grieta invisible entre ellos. Uno quería enfrentar el fuego con fuego. El otro prefería mantenerse oculto y leer el viento. Pero la verdadera presión no provenía únicamente de los titulares. Un mensaje breve, conciso y, sin embargo, inconfundiblemente autoritario, había llegado por un canal interno largo tiempo dormido. Era de Guillermo. No había saludos ni trazos de calidez familiar, solo una fría exigencia de transparencia. Meghan leyó las palabras una y otra vez, sintiendo el escalofrío que irradiaba desde el palacio. Comprendió que Guillermo no solo buscaba la verdad, la estaba sometiendo a una prueba de supervivencia. Si no podía probar su inocencia, su posición dentro de la familia real, aunque solo fuera nominal, sería borrada por completo, al igual que Andrés había sido expulsado del círculo familiar. Meghan permanecía de pie, su esbelta silueta proyectándose a lo largo del suelo, bajo la luz dorada y tenue que llenaba la habitación. Su teléfono no dejaba de vibrar, mensajes de asesores de relaciones públicas, ofertas de entrevistas exclusivas que podrían valer millones, mensajes preocupados de amigos. Sin embargo, se negaba a tocarlo. Esperaba. Esperaba una prueba, un desliz de Sarah Ferguson, o cualquier señal de que la tormenta pudiera tomar un rumbo distinto. Cada segundo que pasaba estaba cargado de tensión. Cada sombra en la habitación parecía representar un posible peligro oculto. En lo profundo de su mente, Meghan comenzó a recordar aquellas fiestas de años atrás. Los rostros que cruzaban las cubiertas de yates lujosos, las sonrisas calculadas y las miradas llenas de complicidad. Buscaba en su memoria algún momento, alguna fotografía que pudiera ser retorcida en su contra. La ansiedad se filtraba en cada pensamiento, transformando la espera en un ejercicio de control sobre sí misma y sobre las circunstancias que amenazaban con definirla públicamente. Al final de un día largo y tumultuoso, Meghan seguía junto a la ventana, contemplando el horizonte oscuro. La luz de la pantalla del teléfono iluminaba su rostro, reflejando unos ojos llenos de contemplación y resolución, aunque incapaces de ocultar la fatiga acumulada. Aquella partida de ajedrez mental apenas comenzaba, y el silencio, su arma presente, lentamente se convertía en una espada de doble filo, afilada y precisa.
Cada movimiento debía ser medido, cada reacción calculada. El caos que Sarah Ferguson acababa de desatar no era únicamente un ataque externo. Era un acto de excavación en los rincones oscuros que la familia real británica había intentado enterrar durante décadas. Detrás de esas acusaciones que parecían sacudir los cimientos de la corona, se desplegaba un juego de poder mucho más intrincado. En Londres, periodistas de investigación experimentados redirigían su escrutinio hacia la mujer que había encendido la mecha. El propio pasado de Sarah Ferguson, una larga cadena de fracasos financieros y desesperados intentos por mantenerse en el centro de atención, era arrastrado de nuevo a la luz pública. Muchos analistas de medios sospechaban que no se trataba de un momento de sinceridad impulsiva, sino de un movimiento calculado para salvar uno de sus propios proyectos personales en decadencia. La reputación del príncipe Andrew, ya severamente fracturada por los escándalos relacionados con Jeffrey Epstein, se veía arrastrada nuevamente por el barro. Su imagen emergía ahora como un vínculo siniestro que conectaba un pasado decadente y pecaminoso con la propia aparición de Meghan en la esfera pública. Para ella, ser asociada junto a Andrew en ese contexto era un golpe devastador para la imagen santificada y elevada que había cultivado cuidadosamente en Estados Unidos. Ya no era simplemente una víctima de rumores, estaba siendo presentada como una figura cómplice en un mundo de decadencia moral de élite. En el Palacio de Buckingham, la atmósfera había pasado de la mera preocupación a la alerta máxima. En las salas de reuniones confidenciales, con techos altos y retratos ancestrales que observaban con desaprobación severa, los asesores senior confrontaban su peor escenario. Entendían que si siquiera una fracción de las afirmaciones de Ferguson resultaba cierta, o si Meghan no ofrecía una explicación convincente, se levantaría una ola de sentimiento antimonárquico más intensa que nunca. La imagen de una familia real que habría tolerado la depravación durante generaciones era un veneno capaz de erosionar la confianza del público británico de manera irreparable. Mientras tanto, en su villa de Montecito, la atmósfera había dejado de ser el remanso de paz que solía ser. Se había transformado en la opresiva tensión de un campo de batalla silencioso. Harry y Meghan compartían techo, pero sus mentes estaban divididas por estrategias opuestas frente al aluvión mediático. Harry, movido por los instintos de alguien que siempre se había sentido perseguido por la prensa británica, estaba agitado al extremo. No podía permanecer quieto mientras la honra de su esposa era pisoteada por lo que él consideraba palabras viles de Sarah Ferguson. Cada gesto suyo, los puños apretados, el incesante pasear por el estudio, irradiaba un deseo ardiente de atacar, de demandar, de borrar a quienes mancillaban su familia. En marcado contraste, Meghan surgía con una calma escalofriante, casi intimidante. Sentada frente a su escritorio, dedos entrelazados en forma de punta, ojos fijos en pilas de documentos y reportes de redes sociales, parecía medir cada instante. Para ella, la emoción era un lujo inútil. Veía en el escándalo una oportunidad para recolectar pruebas y presentarse como la víctima perfecta cuando el momento fuera propicio. Su paciencia no era mera resistencia, era la espera calculada de una cazadora tendiendo su trampa. Sabía que si Harry se precipitaba con demandas legales, solo reforzaría la narrativa de las fiestas en los yates de Andrew, un desarrollo que a la larga no le beneficiaría. Esta división estratégica erigía un muro invisible entre ellos, haciendo que las cenas fueran pesadas y las miradas cargadas de sospecha. En Londres, el príncipe William enfrentaba decisiones de peso histórico. Los informes de asesores de imagen y políticos se acumulaban sobre su escritorio día tras día. Ya no veía a Meghan como familia. Se había convertido en un tumor que debía ser aislado para proteger al cuerpo sano de la monarquía. Consideraba seriamente cortar cualquier vínculo, por mínimo que fuera, entre Meghan y los futuros eventos reales, desde ceremonias oficiales hasta patronazgos benéficos. Cerrando esa puerta no solo castigaba, enviaba un mensaje inequívoco al mundo. La familia real no sería arrastrada al barro por ningún individuo, sin importar sangre o título. Justo cuando la tensión alcanzaba su pico, un nuevo factor emergió, arrojando aún más caos sobre la situación. Un video granuloso de años atrás, filmado en una exclusiva fiesta costera, comenzó a circular como fuego en redes sociales. En el clip, figuras sombrías bailaban bajo luces tenues al ritmo de música pulsante, siluetas poderosas que aparecían y desaparecían. El público contenía la respiración examinando cada fotograma en busca del rostro de Meghan. Sin embargo, la baja calidad y los ángulos torpes no ofrecían pruebas concluyentes. La ambigüedad generó un efecto inesperado.
La credibilidad de las afirmaciones de Ferguson comenzó a cuestionarse. ¿Realmente tenía evidencia o era solo una vendetta cobarde? Meghan observaba el video con una leve sonrisa, casi imperceptible, curvando apenas sus labios. Sabía que la vaguedad era su mejor aliada. Mientras Harry anhelaba una resolución en blanco y negro, Meghan prefería mantener todo en la zona gris de la duda. Comenzó a dirigir discretamente fuentes anónimas para moldear la opinión pública, destacando la crueldad de los medios y la traición interna dentro de los rangos reales. Cada movimiento, desde la modesta indumentaria durante breves apariciones en cámaras de seguridad hasta su absoluto silencio frente a la prensa, estaba cuidadosamente calculado para construir la imagen de una mujer asediada por fuerzas oscuras. La línea entre verdad y falsedad, protección y traición, nunca había estado tan delgada. Harry permanecía solo en el pasillo de la villa, sintiendo cómo se desvanecía la conexión con la mujer a la que había entregado todo por seguirla. Al otro lado del océano, William firmaba discretamente un memorando interno, iniciando formalmente el proceso de desvincular la imagen real del nombre Meghan Markle. El conflicto había superado la escala de una simple acusación. Se había transformado en una lucha por la supervivencia, un desesperado esfuerzo por preservar los últimos restos de honor y poder. Lo que comenzó como un escándalo mediático se había convertido en una guerra abierta sobre la percepción pública, donde cada gesto, cada silencio y cada filtración podrían alterar el equilibrio de la monarquía para siempre. Analistas de medios en Londres y Nueva York ocuparon los espacios de máxima audiencia, diseccionando cada movimiento menor de las partes involucradas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez político de vida o muerte. Durante un largo periodo de silencio deliberado y cargado de intenciones, Meghan finalmente decidió jugar su primera carta, pero en lugar de una entrevista emotiva o un extenso video declarativo, optó por un enfoque más frío y profesional, un comunicado conciso emitido a través de la oficina de su representante. El mensaje de Meghan fue una obra maestra de redacción calculada. Cada palabra, cada frase, llevaba una negación absoluta, pero al mismo tiempo escondía una amenaza implícita de acciones legales dirigida directamente a Sarah Ferguson. El lenguaje no reflejaba a una víctima suplicando simpatía, sonaba a poder dispuesto a castigar a un desafiante insolente. En Estados Unidos, su equipo de relaciones públicas se activó de inmediato, con una operación de rehabilitación completa, desplazando la atención de las fiestas en yates hacia el acoso en línea y el racismo que una mujer de color enfrenta al confrontar a un establecimiento obsoleto y profundamente arraigado. La respuesta de Sarah Ferguson al comunicado de Meghan fue provocadora y ambigua. En lugar de presentar pruebas irrefutables que el público esperaba, la duquesa ofreció respuestas vagas durante breves encuentros con la prensa, insinuando secretos aún no listos para ser revelados. La ausencia de evidencia concreta comenzó a revertir la opinión pública. La multitud que exigía el boicot de Meghan pausó su clamor, empezando a preguntarse si no habían sido arrastrados a un espectáculo barato, orquestado por una mujer desesperada financieramente. Este cambio no fue casualidad para Meghan. Sabía que en la era de la desinformación, quien mantiene la compostura más tiempo emerge victorioso. Sus ojos, al seguir los últimos gráficos de encuestas, reflejaban un triunfo silencioso. Una nueva encuesta mostraba que la opinión pública británica estaba más dividida que nunca. Casi la mitad de los encuestados ahora creía que Meghan era víctima de una campaña de difamación despiadada, orquestada por las fuerzas conservadoras más arraigadas en Londres. En esa división, Meghan vio una oportunidad para reposicionarse, no como una nuera rebelde, sino como una guerrera solitaria, enfrentando a todo un sistema opresivo. En el Palacio de Buckingham, este giro en la opinión pública no trajo alivio. Al contrario, aumentó el temor de un fallo catastrófico en la comunicación. Guillermo observaba con claridad cómo Meghan estaba utilizando los valores morales modernos para oscurecer las preguntas sobre su carácter. Percibía el peligro de que un individuo transformara escándalos personales en un asunto sociopolítico de gran alcance. La impotencia de la familia real para controlar la narrativa era una herida fresca, prueba de que el poder blando de la corona cedía terreno ante la maquinaria mediática sofisticada del mundo moderno. Los titulares de los periódicos cambiaron drásticamente de tono, pasando de frases cargadas como escándalo en yate y secretos oscuros a términos más neutrales como controversia no verificada o conflicto entre dos íconos. Meghan había logrado diluir la verdad, convirtiéndola en un debate sobre la credibilidad. No necesitaba demostrar su inocencia, solo debía hacer que su acusadora pareciera una mentirosa poco confiable. Se
Sentada en el estudio tenuemente iluminado, con el resplandor de la pantalla reflejándose en sus rasgos refinados y rígidos, Meghan tomó un sorbo de té, mientras una ligera curva se dibujaba en sus labios al leer un artículo elogiando su resiliencia. Afuera, las olas mediáticas seguían agitadas, pero ella sabía que había tomado el control de la corriente. La batalla de las imágenes había entrado en un nuevo capítulo, donde la verdad se volvía secundaria frente a la percepción cuidadosamente moldeada que ella ofrecía al mundo. La niebla del escándalo comenzó a levantarse, no porque alguna verdad cegadora se hubiera revelado, sino porque el público estaba cansado de una guerra interminable. En Londres, Sarah Ferguson enfrentaba ahora un aterrador silencio desde el palacio. Sus declaraciones infundadas, aunque habían desatado un tsunami mediático, se habían convertido en el lazo que apretaba los últimos restos de su propia credibilidad. El público ya no la veía como una valiente portavoz de la verdad, sino como una provocadora aferrada desesperadamente a un foco de atención que se desvanecía. El aluvión de críticas la empujó de regreso a las sombras, dejando una humillación amarga para su exesposo, Andrés, cuyo nombre quedaría ligado para siempre a las palabras clave más tóxicas de la época. Al otro lado del océano, la Villa Montecito ya no resonaba con discusiones ni con los pasos inquietos de Harry. Un silencio se asentó en la casa, pero no era la paz de los vencedores, era la quietud de los sobrevivientes tras un combate mortal, marcados por cicatrices internas y externas. Meghan se volvió más cautelosa que nunca. Ya no aparecía en discursos de alto perfil, ni en videos inspiracionales pulidos. Eligió la invisibilidad, orquestando todo a través de comunicados de prensa y fundaciones benéficas que llevaban su nombre. Harry se volvía más callado con cada día que pasaba. Su mirada a menudo se perdía en la distancia, como buscando una patria que había dejado de reconocer. El príncipe que alguna vez caminó con confianza por los pasillos de palacios centenarios, ahora parecía navegar entre recuerdos distorsionados y un presente imprevisible. A su lado, Meghan mostraba una faceta de determinación fría, un territorio oscuro que él nunca había comprendido del todo. Su lealtad hacia ella permanecía intacta, pero la ingenua creencia en una vida de privacidad y paz se había desmoronado completamente. En Gran Bretaña, la familia real demostraba, una vez más, el poder casi milagroso de autoconservación que otorgan 1000 años de historia. Prince William, con una resolución firme y calculada, logró aislar cada repercusión del escándalo de las actividades oficiales de la monarquía. Con una mano experta, transformó lo que podría haber sido un golpe devastador en una lección de la necesidad de mantener estándares morales estrictos dentro del hogar real. Cada comunicado, cada gesto cuidadosamente medido, estaba diseñado para proteger la imagen de la corona y preservar la confianza pública. Sin embargo, bajo esa apariencia de firmeza, la ansiedad persistía. La confianza del público, aunque momentáneamente calmada, sería siempre puesta a prueba por los fantasmas del pasado y por la ascensión de individuos dispuestos a desafiar a la corona con la poderosa arma de los medios modernos. Preguntas sobre poder, honor y moralidad seguían flotando sobre el cielo londinense como nubes que no terminaban de dispersarse. El pueblo británico ya no miraba la corona con ojos deslumbrados. Sus miradas se habían vuelto más críticas, más exigentes. Ya no creían con facilidad en halos de perfección. En cambio, comenzaban a escudriñar las zonas grises profundamente enterradas dentro de la estructura monárquica. La guerra de la imagen entre Meghan y la familia real terminó sin un vencedor absoluto. Cada lado pagó un alto precio en honor y tranquilidad. Para los observadores externos, todo parecía haber regresado a su órbita correcta. Los eventos oficiales continuaban, los rostros sonrientes aparecían en ceremonias, y la narrativa pública se ajustaba cuidadosamente al calendario de la monarquía. Sin embargo, debajo de la superficie, la corriente de la historia había tomado un rumbo distinto. Los secretos de las fiestas lujosas, las acusaciones que habían sacudido los cimientos del poder y el aterrador silencio de Meghan permanecerían como un capítulo intensamente debatido en los anales modernos de la familia Windsor. El ocaso sobre el Purrusi y sobre el río Támesis doraba las agujas del Palacio de Westminster, un recordatorio de que la rutina de la realeza seguía su curso. Todo parecía en calma, pero los ecos del escándalo continuaban resonando en pasillos y oficinas, en las páginas de los periódicos y en los debates de la opinión pública. La pregunta que muchos se hacían era inquietante. ¿Era Meghan verdaderamente una víctima desvalida de conspiraciones de la vieja aristocracia, o era una estratega mediática que había sabido explotar esos escándalos para construir una imagen poderosa e intocable? Harry, por su parte, continuaba su introspección silenciosa.
La relación con su esposa había dejado claro que la vida real no se mediaba en titulares, sino en la habilidad de manejar la percepción pública y los juegos de poder que se escondían tras la etiqueta de privado. Cada gesto de Meghan, cada pausa calculada en sus entrevistas, cada silencio frente a los medios, se convertía en un movimiento estratégico, en un tablero invisible donde las piezas no eran solo personas, sino también secretos, rumores y la propia historia de la familia. En Londres, la monarquía seguía su curso, mostrando al mundo su inquebrantable resiliencia. Pero en los rincones más oscuros de la fama y la herencia, el juego continuaba. La percepción de la corona había cambiado. El público ahora miraba con ojos que exigían transparencia, consistencia y honestidad, cuestionando cada gesto y cada decisión, sin conceder indulgencias automáticas. Meghan había comprendido esto antes que nadie, transformando lo que podría haber sido una derrota en una herramienta de poder silencioso, capaz de alterar la narrativa a su favor y mantener la atención mundial centrada en ella. La historia, al caer la noche sobre Westminster, no ofrecía conclusiones definitivas. Se cerraba un capítulo, pero quedaba la sensación de que esto era solo una pausa antes de una tormenta aún más devastadora. Los secretos, los silencios y las estrategias seguirían siendo debatidos, examinados y reinterpretados. En este juego entre el deber, la lealtad y la ambición, cada movimiento podía redefinir la percepción pública y la historia misma.